Los ancianos caminaron hacia el lago, y el nivel del agua reveló una puerta que nadie conocía. Margaret se detuvo primero. Sus pies se hundieron en el barro seco donde antes había agua cristalina. Harold susurró, «Mira esto». El lago Millbrook había desaparecido, no del todo, pero sí lo suficiente como para exponer lo que ha estado sumergido durante décadas. Rocas cubiertas de barro, troncos podridos, latas oxidadas de una época olvidada, y allí, en el centro de lo que quedaba del lago, surgió una estructura de piedra que parecía una tumba profanada, una puerta, antiguo, masivo, sellado con cadenas oxidadas. Harold sintió que sus piernas se debilitaban, no por su edad. Cuando cumplió 78 años todavía caminaba 2 millas todas las mañanas. Era otra cosa, un reconocimiento que no debería existir. «No es posible», murmuró. Margaret tomó el brazo de su marido. 53 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada temblor de ese hombre, y Harold estaba temblando. «¿Sabes qué es esto?». Él no respondió. Se limitó a mirar la puerta como alguien que mira a un fantasma de carne y hueso. Habían llegado a Millbrook 3 días antes. La ciudad no fue una elección, fue una herencia. La hermana de Harold, Eleanor, había muerto el invierno pasado, solo, sin niños, sin previo aviso. El abogado llamó un martes gris. Ella te dejó todo, la casa, la tierra, las pertenencias. Harold no había visitado Millbrook en 40 años. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería, pero las promesas tienen fecha de vencimiento cuando los muertos empiezan a llamar. Mire, la casa de Eleanor estaba en una suave colina que dominaba el lago, o por lo que quedaba de él. Margaret notó la sequía tan pronto como llegaron. «Nunca había visto un lago secarse así», dijo, descargando sus maletas del coche. Harold fingió no oír. Estaba demasiado ocupado mirando la ventana del segundo piso. Juró haber visto moverse una cortina. «Debe ser el viento», dijo Margaret, a pesar de que los árboles estaban quietos. Entraron a la casa y el olor los golpeó primero. Mojo, papel viejo y algo más. Algo que Margaret no pudo identificar, dulce y metálico al mismo tiempo. «¿Cuánto tiempo lleva tu hermana viviendo aquí sola?» «Desde que nuestros padres murieron», respondió Harold. «Casi 50 años. 50 años en esa casa. 50 años mirando ese lago». Margaret sintió un escalofrío que no tenía explicación climática. La primera noche fue inquieta. Harold no durmió. Se sentó en el sillón de su habitación, mirando por la ventana. El lago, o su ausencia, parecía latir en la oscuridad. A las 3 de la mañana lo escuchó. Un sonido ahogado, rítmico. Viene desde abajo. Hue, como tocar una puerta. Bajó las escaleras lentamente. Su rodilla izquierda protestaba en cada escalón. El sonido se hizo más fuerte en la cocina. Hue, provino del sótano. Harold puso la mano en el pomo de la puerta y se detuvo. Tenía los dedos fríos. No para el frío metal, por miedo. Un viejo miedo que creía haber enterrado hace décadas. Soltó el pomo de la puerta y regresó a la habitación. No le dijo nada a Margaret. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, ella preguntó, «¿Escuchaste ese ruido anoche?». Harold derramó su café. «¿Qué ruido?». Sonó como una paliza debajo de nosotros. Recogió la mesa en silencio. «Debe ser la plomería, casa vieja». Margarita no insistió, pero guardó la mentira en el mismo lugar donde guardó todas las demás. Después de 53 años, la colección se estaba volviendo numerosa. Fue al tercer día que decidieron caminar hasta el lago. Margaret quería entender la sequía. Harold quería demostrarse a sí mismo que no había nada que temer. Ambos estaban equivocados. El lecho del lago expuesto era un cementerio de recuerdos. Botellas de vidrio, un cochecito de bebé oxidado, zapatos inigualables. Y la puerta. Margaret se acercó primero. «Parece un refugio», dijo. «Quizás de la Segunda Guerra Mundial». Harold lo sabía mejor. Reconoció las piedras. Reconocí la forma del arco. Reconoció las cadenas porque él mismo las había colocado allí. Hace 40 años, en una noche que juró olvidar. «Harold». La voz de Margaret atravesó sus pensamientos. «Hay algo escrito aquí». Señaló una placa de bronce corroída y apenas legible. Harold se acercó. Leí las palabras, y su corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué?», preguntó Margarita. «¿Qué dice?». Él no respondió. Se limitó a mirar las letras que formaban un nombre que no debería existir allí, un nombre que no había pronunciado en 4 décadas, el nombre de tu hija. Si esta historia te detiene, suscríbete al canal. El misterio de este lago apenas comienza. Margaret leyó el nombre en voz alta. Catherine Whitmore, 1962-1983. Se volvió hacia Harold.
¿Quién es Catalina? El viento había cesado. El mundo entero parecía esperar la respuesta. Harold abrió la boca, pero no salió ningún sonido. 53 años de matrimonio. Y Margaret nunca había oído ese nombre. Harold. Su voz era firme ahora. ¿Quién es esta mujer? Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban mojados. Mi hija. Margarita dio un paso atrás. No por ira, sino por shock. ¿Tú tuviste una hija? Antes de conocerte, dijo Harold. En primer lugar, las palabras salieron en pedazos, como huesos rotos tratando de encajar. Yo tenía 23 años. Su madre, no estábamos casados. ¿Qué pasó? Harold miró la puerta sellada. Ella murió. Catherine murió. ¿Cómo? Silencio. Un silencio tan denso que Margaret podía sentir su peso sobre sus hombros. Harold, ¿cómo murió? No sé. La respuesta fue mentira. Ambos lo sabían, pero Margaret no presionó. Algunas heridas necesitan tiempo para abrirse, y este tenía 40 años de corteza. Jushin Kalish Kashiendo regresaron a la casa en silencio. El camino me pareció 3 veces más largo. Margaret preparó té, más por costumbre que por deseo. Harold estaba junto a la ventana, mirando el lago vacío. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La pregunta surgió en voz baja, sin cargos, solo dolor. Porque desearía que ella no existiera, dijo Harold. Ojalá ese tiempo no existiera. Quería empezar de nuevo contigo. Las personas no son ceros, Harold. No se borra a las personas. Se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos. Lo sé ahora. Pues esa noche volvieron los golpes. Chue, chue, chue. Más fuerte que antes. Margaret se despertó a las 2 de la mañana. Harold no estaba en la cama. Lo encontró en el sótano, de pie frente a una pared de ladrillos. ¿Qué estás haciendo? Él no se dio vuelta. Escuchando. Margaret bajó los últimos escalones. El sótano olía a tierra húmeda y a secretos. Escuchar que, llue, 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 el sonido venía de detrás de la pared. Así es, susurró Harold. ¿No oyes? Margarita escuchó, y deseé no haberlo escuchado. Esta pared no es original, dijo, tocando los ladrillos. Mira el cemento, es diferente al resto. Harold asintió. Eleanor construyó esto, después de la muerte de Catherine. ¿Por qué? Para ocultar algo. ¿Qué? Harold negó con la cabeza. Nunca pregunté, nunca quise saber. Yue. El sonido continuó, paciente, insistente, como quien lleva mucho tiempo esperando. A la mañana siguiente, Margaret fue a la ciudad. Millbrook era pequeño, 3 calles principales, una iglesia, un cementerio y una biblioteca que huele a humedad y a verdad. La bibliotecaria era una mujer de 80 años llamada Ruth, pelo blanco, ojos todavía penetrantes. ¿Puedo ayudarle? Estoy buscando información sobre la familia Whitmore. Ruth dejó de estampar libros. ¿Whitmore? ¿Estás relacionado con Eleanor? Por matrimonio. Mi marido es Harold. El rostro de Ruth cambió, algo entre sorpresa y cautela. Harold ha regresado a Millbrook para liquidar la herencia. Ruth asintió lentamente. Han pasado 40 años desde que se fue. Pensé que nunca volvería. ¿Por qué se fue? La pregunta fue directa. Ruth respondió con su propia pregunta. ¿Él no te lo dijo? Contaba muy poco. El bibliotecario suspiró. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando si estaba sola. Catherine Whitmore murió en el verano de 1983. Tenía 21 años. ¿Cómo? Ahogándose, en el lago Millbrook. Margaret sintió que se le hundía el estómago. ¿Fue un accidente? Ruth tardó un poco en responder. Eso es lo que dijeron en ese momento. ¿Y tú qué dices? Los ojos del viejo bibliotecario eran túneles oscuros. Yo digo que nadie se ahoga en un lago que conocen desde la infancia. Yo digo que Catherine nadó mejor que nadie en esta ciudad. Y digo que la noche que murió estaba tratando de abrir esa puerta. Margaret regresó a casa con más preguntas que respuestas. Harold estaba en el patio, cortando leña. Incluso a los 78 años necesitaba ocupar las manos cuando su mente estaba pesada. Fui a la biblioteca, dijo Margaret. El hacha se detuvo en el aire. Hablé con Ruth. Harold bajó la herramienta. ¿Qué dijo ella? Que Catherine se ahogó, que estaba tratando de abrir la puerta del lago. Silencio. ¿Qué hay detrás de esa puerta, Harold? Se sentó sobre el tocón de madera. De repente parecía tener 100 años. No sé, tú te pusiste las cadenas. Ruth me lo dijo también. Harold se frotó la cara. Eleanor me preguntó, después de la muerte de Catherine, dijo que teníamos que sellarlo para siempre. ¿Sellar qué? Ella nunca me explicó. Nunca pregunté. Solo quería salir de aquí. Margaret se arrodilló ante su marido. Él sostuvo sus manos callosas. Harold, esa puerta se ve por alguna razón. El lago se secó por alguna razón. Los golpes en el sótano. Todo significa algo. Lo sé. Entonces tenemos que descubrir qué. Harold miró a su esposa, la mujer que amó durante más de medio siglo culo,
la mujer a la que le había escondido a una hija entera. ¿No te vas?, preguntó. ¿Después de todo eso? Margarita sonrió, una sonrisa triste pero verdadera. Me casé contigo, Harold. No con la versión que querías que supiera, con todo ti, incluso con las partes que escondiste. Él le estrechó las manos. No te merezco. Probablemente no, pero aquí estamos. Esa tarde fueron al cementerio. Catherine tenía una lápida sencilla, nombre, fechas, sin registro. Margaret notó que había flores frescas sobre la tumba, lirios blancos. ¿Quién dejó esto? Harold frunció el ceño. No lo sé. Eleanor está muerta. Acabo de llegar. Margaret se inclinó y recogió el ramo. Había una tarjeta pegada al tallo. Lo leyó en voz alta. Ella todavía espera. El agua se revelará. Sin firma, sin remitente. Harold sintió que se le helaba la sangre. El agua lo revelará, repitió Margaret. El lago, la puerta. ¿Quién escribió esto? Le dio la vuelta a la tarjeta. En la parte de atrás había una sola palabra. Una palabra que hizo que Harold perdiera el color de su rostro. Hermana. Leonor estaba muerta, pero alguien firmó como hermana, y alguien sabía lo de la puerta. Alguien sabía que Catherine todavía estaba esperando. Harold miró la lápida de la hija que había abandonado, y por primera vez en 40 años formuló una pregunta que debería haber formulado en 1983. ¿Qué te pasó, Catherine? ¿Qué pasó realmente? El viento volvió a soplar, y a lo lejos, el lago vacío parecía respirar. Harold no durmió esa noche. Se sentó en la cocina mirando la tarjeta. Hermana. Eleanor era la única hermana que tenía, y Leonor estaba muerta, a menos que no lo fuera. La idea era absurda. Vio el cuerpo, firmé los papeles, pagó el funeral, pero Millbrook era una ciudad llena de secretos, y los muertos tenían la costumbre de no quedarse quietos. Margaret bajó a las 5 de la mañana. Encontró a Harold exactamente donde lo había dejado. Necesitas descansar. Necesito respuestas. Ella se sentó a su lado. Entonces encontrémoslos. Juntos. Harold miró a su esposa. Sus ojos estaban cansados pero decididos. Necesitamos abrir el sótano, el muro que construyó Eleanor. Margarita asintió. Lo sé. Podría haber cosas ahí que cambiarán todo. Yo también lo sé. Él tomó su mano. ¿Estás seguro? Margaret le devolvió el apretón. 53 años, Harold. Hemos pasado por cosas peores. Casi sonrió. No pasamos. Empezaron después del café. Harold encontró herramientas en el cobertizo. Un viejo mazo, una palanca. El sótano estaba frío a pesar del verano. La pared de ladrillos parecía más grande a la luz del día, más sólido, más definitivo, como si hubiera sido construido para durar eternidades. ¿Listo?, preguntó Harold. Margarita respiró hondo. Listo. El primer golpe resonó como un trueno. El mortero se partió. El segundo golpe soltó fragmentos. En el tercero cayó un ladrillo, y con ello llegó el olor. Papel viejo, tinta y algo más. Perfume. Un aroma femenino que Harold reconoció de inmediato. Lavanda. El perfume que llevaba Catherine. Quitaron ladrillos durante 2 horas. Las manos de Harold estaban sangrando. Margaret tenía polvo en el pelo y en los pulmones, pero ninguno de los dos se detuvo. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, Harold cogió una linterna. El rayo de luz reveló una pequeña habitación, no más grande que un armario. Estantes de madera cubrían las paredes, y en los estantes hay cajas, decenas de cajas de cartón, todo etiquetado con fechas: 1975, 1978, 1981, 1983. Margaret entró primero. Conseguí la caja de 1983. Era pesado. Lo colocó en el suelo del sótano y lo abrió. Dentro había cuadernos de tapas negras, escritos a mano, diarios, los diarios de Catalina. Bosenborough. Harold no podía tocarlos. Le temblaban mucho las manos. Margaret abrió el primer cuaderno. La letra era joven, torcida, llena de vida. Empezó a leer en voz alta. 12 de marzo de 1983. Encontré la puerta hoy. Estaba nadando cerca de las rocas del norte cuando vi algo brillar en el fondo. Me sumergí. Era un anillo de metal, sujeto a una puerta de piedra. ¿Cómo es posible? ¿Quién construyó algo así bajo el agua? Margaret pasó la página. 15 de marzo. Regresé a la puerta. Intenté abrirla, pero está sellada. Necesito herramientas. Necesito ayuda, pero no puedo decírselo a nadie. Todavía no. Harold cerró los ojos. Continúa, susurró. 22 de marzo. Descubrí algo. La puerta tiene una inscripción. Me tomó horas descifrarla. Estaba en latín. La traducción me asustó. Dice: aquí están los que han sido silenciados. Los diarios contaban una historia que nadie en Millbrook conocía, o que todos fingieran no saberlo. Catherine había descubierto que el lago escondía algo más que agua. En la década de 1940, durante la guerra,
Millbrook T tenía un secreto, una instalación militar subterránea, construido para experimentos. Los experimentos salieron mal. Cuando terminó la guerra, el gobierno selló todo, inundó el valle, creó el lago y enterró la verdad junto con las víctimas. 10 de abril, leyó Margaret. Hablé con la señora Patterson. Ella vivió aquí en los años 40. Dijo que familias enteras habían desaparecido. Dijo que escuchaban gritos por la noche provenientes del subsuelo. Dijo que cuando el lago apareció a la vista, los gritos cesaron, pero a veces, en noches muy tranquilas, todavía escuchaba golpes provenientes del agua. Harold sintió que se le daba un vuelco el estómago. Latidos, los mismos latidos que escuchaba ahora. Margarita continuó leyendo. Los diarios se volvieron más intensos a medida que pasaban los meses. Catalina estaba obsesionada. Quería abrir la puerta. Quería darle voz a los silenciados. Quería exponer la verdad. 3 de junio. Recibí una copia del plano original. El encargado de los archivos de la ciudad me ayudó. Hay túneles debajo del lago, toda una red, y la puerta es solo la entrada. 17 de junio. Alguien me está siguiendo. Estoy seguro de ello. Un coche negro estacionado en la calle. Un hombre de traje en el mercado. Saben que yo lo sé. 28 de junio. Recibí una advertencia. Una nota debajo de la puerta. Simplemente decía, deténgase. Pero no me detendré. No puedo. Interrumpió Harold. Lo recuerdo. Me llamó a finales de junio. Dijo que tenía miedo. Me pidió que fuera. Su voz se quebró. ¿Y qué hiciste?, preguntó Margarita. Le dije que estaba ocupado. Le dije que estaba exagerando. Le dije que lo olvidara. Se cubrió la cara con las manos. 2 semanas después ella estaba muerta. Margaret abrazó a su marido. Lo dejó llorar. 40 años de culpa saliendo en sollozos. No fue tu culpa, susurró. Sí, lo fue. Podría haber venido. Podría haber ayudado. No lo sabías. Sabía que estaba asustada y lo ignoré. Margaret no tenía respuesta para eso. Algunas verdades no son reconfortantes, solo aceptación. Amanda. Cuando Harold se calmó, volvieron a sus diarios. Lo único que faltaba era un cuaderno, el último, julio de 1983, el mes en que murió Catalina. Margarita la abrió. Las primeras páginas fueron normales. Notas sobre el lago, dibujos de puertas, listas de suministros. Luego, el 15 de julio, la letra cambió. Estaba tembloroso, apresurado, casi ilegible. Descubrí quién construyó las instalaciones. Descubrí quién ordenó los experimentos. Descubrí quién firmó las órdenes de silencio. Y descubrí por qué nadie investigó nunca. Porque la persona responsable todavía está viva. Todavía está aquí. Todavía controla todo. Margaret pasó la página. El nombre está en los expedientes, en los documentos originales, firmado con tinta azul con letra firme. El nombre de quien condenó a cientos de personas al silencio eterno. La siguiente página estaba en blanco. Comenzó. Falta una página, dijo Margaret. Harold tomó el cuaderno. Examinó la columna. Hubo una lágrima. La sábana había sido retirada con cuidado. Ella escribió el nombre, dijo, y alguien lo arrancó. ¿OMS? Harold miró hacia las escaleras del sótano, a la casa de Eleanor, encima de ellos. Mi hermana. Quizás su amor fue más testarudo que el tiempo, o tal vez fue el momento en que les tenía miedo, porque allí estaban, 2 ancianos de unos 80 años, de rodillas en un sótano polvoriento, descubriendo secretos que el mundo quería mantener enterrados, y ninguno de los dos pensó en parar. Margaret encontró algo en el fondo de la caja de 1983, un sobre marrón, grueso, sellado. En el frente, una sola palabra, padre. Se lo entregó a Harold. Le temblaron las manos cuando la abrió. Dentro había 2 cosas, una carta y una fotografía. La foto mostraba a Catherine al borde del lago, sonriente, joven, vivo. Detrás de ella, casi desenfocada, había una mujer que Harold conocía. Eso lo sabía todo el mundo en Millbrook. Piedad, el bibliotecario. Harold leyó la carta en silencio. Su rostro perdió color con cada línea. Cuando terminó, miró a Margaret. ¿Qué dice? Le entregó la carta. Margarita leyó, y comprendió por qué Harold estaba pálido. Catalina no era hija única. Tenía una hermana gemela, una hermana que había sido dada en adopción al nacer, una hermana que creció en Millbrook sin saber quién era realmente, una hermana llamada Ruth. El bibliotecario no fue solo un testigo, era familia, y ella sabía mucho más de lo que le habían dicho. Harold se puso de pie. Necesitamos hablar con ella. Margaret guardó la carta. Ahora, subieron las escaleras del sótano, salieron al calor del final de la tarde, y cuando llegaron al auto, vieron algo que los hizo detenerse. En la entrada de la propiedad una figura esperaba, una mujer de 80 años.
pelo blanco, ojos agudos, piedad, y en sus manos, una pala. Ruth no se movió. La pala en sus manos estaba sucia de tierra. Fresco. Encontraste los diarios, dijo. Harold dio un paso adelante. Eres su hermana gemela. Ruth asintió. Catherine descubrió esto 2 semanas antes de morir. Entraron a la casa. Ruth estaba sentada en el sillón de Eleanor. Eleanor me crió. Nuestros padres me entregaron a ella cuando nací. Dijeron que no podían criar a 2. Su voz era firme. Eleanor me salvó, pero nunca me habló de Catherine. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Harold. Catherine me encontró. Estaba investigando su historia familiar. Vio en los registros que eran gemelos. Margaret se sentó en el sofá. ¿Qué pasó después? Nos hicimos cercanos, en secreto. Catherine quería terminar la investigación primero. Harold se inclinó. Descubrió el nombre, pero la página fue arrancada. Ruth asintió. Lo arranqué. Silencio. ¿Por qué? Ruth se acercó a la ventana. Porque lleva el nombre de alguien que me crió. Harold sintió que el suelo desaparecía. Eleanor, tu hermana trabajó para el gobierno durante la guerra, dijo Ruth. Yo era responsable de los registros de la instalación. Eso no significa. Ella firmó las órdenes de silencio, Harold. Cuando los experimentos fallaron, Eleanor firmó los documentos que ordenaron que se inundara el valle. Los cuerpos fueron enterrados. Ella estaba siguiendo órdenes. Ella tenía una opción. Margarita intervino. ¿Catherine se enteró de esto? Se enteró, y se enfrentó a Eleanor la noche del 20 de julio. Ruth contó lo sucedido. Catherine exigió que Eleanor confesara. Leonor se negó. Catherine dijo que iba a exponerlo todo. ¿Y luego? Catherine fue al lago. Quería abrir la puerta. ¿Eleanor fue tras ella? Ruth negó con la cabeza. Fui. Eleanor me llamó desesperada. Dijo que Catherine se iba a ahogar. Su voz tembló. Llegué al lago y vi a Catherine en el agua. Nadé tras ella, pero las cadenas se habían enredado alrededor de su pierna. Las lágrimas vinieron. Ella me miró bajo el agua, y vi que sabía que iba a morir. Ruth se cubrió la cara. Mi hermana murió en mis brazos. ¿Por qué nunca dijiste la verdad? Miedo, vergüenza. Pensé que el dolor desaparecería. ¿Sucedió? ¿Qué opinas? Margaret se levantó y abrazó a Ruth. Cuando se calmó, Harold preguntó, ¿qué hacemos ahora? Abrimos la puerta. La sequía es nuestra oportunidad. Eleanor está muerta. Exponer esto destruirá su memoria. Ruth lo miró. El amor no borra la verdad, solo la hace más difícil de afrontar. Eidos y A fueron al lago al atardecer. Ruth llevaba las llaves que Eleanor había escondido. La puerta esperaba sobre la cama seca. Ruth puso la llave en la cerradura. ¿Estás seguro?, preguntó Harold. La certeza nunca ha sido un requisito para hacer lo correcto. Ella giró la llave. La puerta se abrió. Un pasillo de piedra conducía a la oscuridad. En las paredes, cientos de nombres grabados en la roca. Los silenciados. Familias enteras enterradas bajo el lago. Entraron en una cámara circular. Sobre una mesa de metal, cajas de documentos. Ruth abrió una carpeta. La lista completa de los responsables. Políticos, militar, científicos, gente todavía viva. Esto destruirá familias, dijo Harold. Estas familias fueron construidas sobre tumbas. Pasaron la noche reuniendo pruebas. Cuando salió el sol, tuvieron suficiente. Harold se fue el último. Miró hacia la oscuridad. Perdóname, susurró, por no venir cuando me lo pediste. Sopló el viento y juró haber oído una voz lejana. Padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por culpa, de alivio. Pasaron 3 meses. Otoño teñido de Millbrook dorado y rojo. Harold y Margaret todavía estaban en la ciudad. La casa de Eleanor ahora era suya. Ya no es una tumba de secretos, solo un hogar. Los documentos habían sido entregados. Periodistas, historiadores, autoridades federales. La historia explotó como un dique roto. Titulares de todo el país. La ciudad estadounidense ocultó la masacre durante 8 décadas. El gobierno selló a las víctimas del experimento bajo un lago artificial. Los ancianos descubren una puerta submarina y revelan crímenes de guerra. Finalmente se pronunciaron los nombres de los silenciados. En noticias, en memoriales, en oraciones. 342 personas, cada uno con una historia, cada uno con una familia. Cada uno merece ser recordado. Ruth fue la primera en testificar. Lo contó todo frente a cámaras y micrófonos. Sobre Catalina, sobre Leonor, sobre la noche en el lago. Su voz no tembló. 40 años de silencio habían terminado. Finalmente pudo respirar. Harold testificó más tarde. Habló de la hija que había abandonado. Sobre la hermana no lo sabía. Sobre la culpa que había cargado a causa de registrado. Podría haber salvado a Catherine, dijo. Si hubieras escuchado, si hubieras venido. Margaret le tomó la mano durante todo el testimonio. Cuando terminó, lloró.
pero fueron lágrimas de liberación. El lago nunca volvió a llenarse. Las autoridades decidieron mantener la cama expuesta. Se construyó un monumento donde una vez estuvo la puerta. Placas de bronce con todos los nombres. Flores frescas cada semana. Velas encendidas en las noches de luna llena. Los silenciados por fin tuvieron voz. Y Millbrook finalmente tuvo paz. Una tarde de octubre, Harold regresó al cementerio. Solo esta vez, se arrodilló ante la lápida de Catalina. Ahora había una nueva inscripción. Él mismo lo había ordenado. Catherine Whitmore, amada hija, hermana valiente. Ella dio voz a los silenciados. Harold tocó la letra grabada. Lo siento, susurró, por todo lo que no hice, por todo lo que no dije. El viento sacudió las hojas doradas. Pero lo lograste, hija mía. Obtuviste lo que querías. Ahora son libres, todos ellos. Sacó algo de su bolsillo, una foto antigua. Catherine sonriendo a la orilla del lago, joven, vivo, lleno de esperanza. Harold lo colocó junto a las flores. Descansa ahora, te lo mereces. Margaret lo estaba esperando a la puerta del cementerio. Ella no preguntó nada, él simplemente tomó su mano. Caminaron juntos por la calle principal, pasaron por la biblioteca donde todavía trabajaba Ruth, pasaron por el mercado donde ahora todos los conocían, pasaron por delante de la iglesia donde cada tarde sonaba una campana nueva, en memoria de los silenciados. De esa noche, Harold se despertó a las 3 de la mañana. Viejo hábito, fue a la ventana del dormitorio, miró donde solía estar el lago. No hubo más golpes, no hubo más sonidos provenientes del sótano, solo silencio. Pero no el pesado silencio de antes, un ligero silencio, tranquilo, el silencio de quien por fin descansa. Margaret se despertó y fue hacia él. ¿Todo está bien? Harold sonrió. Por primera vez en meses, fue una sonrisa real. Sí, lo es. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te arrepientes? ¿Vienes? ¿Abrir todo? Harold pensó en la pregunta. Pensó en Catalina, en Leonor, en Ruth, en los 342 nombres grabados en el monumento. No, dijo. Lamento haber tardado tanto. Ruth se presentó a cenar el domingo siguiente. Traje una tarta de manzana, la receta de Leonor. Los tres comieron en el balcón contemplando el atardecer. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Margarita. Ruth sonrió. Continúa en la biblioteca. Alguien necesita contar esta historia a quien venga después. ¿Qué pasa contigo?, le preguntó a Harold. ¿Te vas a quedar en Millbrook? Harold miró a Margaret. Ella asintió. Vamos, dijo. Esta casa tiene demasiados recuerdos como para dejarlos ir otra vez. Ruth levantó su taza de té. Catalina, Harold y Margaret criaron los suyos. Catherine, repitieron. Y a los silenciados, añadió Ruth. Y a los silenciados. Esa noche Harold soñó. Catherine estaba al borde del lago. No el lago vacío que es ahora, el lago lleno de tu infancia. Ella sonrió, lo saludó con la mano. Gracias, papá, dijo. Harold se despertó con lágrimas en el rostro, pero fueron buenas lágrimas. A la mañana siguiente bajó a desayunar. Margaret estaba en la cocina, haciendo tortitas. La luz del sol entraba por las ventanas. Todo parecía más ligero. La casa, el aire, el mundo. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. Mejor de lo que he estado en 40 años. Ella sonrió y colocó un plato frente a él. Así que valió la pena. Harold tomó la mano de su esposa. Valió la pena. Cada momento. Bebieron café en silencio. El cómodo silencio de quien no necesita palabras. 53 años de matrimonio. Los secretos finalmente se revelan. Las heridas finalmente sanaron. No del todo. Algunas cicatrices son permanentes, pero se curó lo suficiente como para seguir adelante. Después del desayuno, Harold fue al almacén. Encontró una caja vieja en la esquina. Dentro había algo que había guardado durante décadas. Una medalla de natación. Catherine había ganado a los 15 años. Nunca supo por qué lo guardó. Quizás porque tirarlo a la basura sería admitir que existió, y él no estaba preparado para eso. Ahora lo era. Llevó la medalla al memorial, lo colgó en el cartel con su nombre. Al mejor nadador de Millbrook, dijo. Ganaste, hija. Al final, ganaste. Mamoda Shanta Flanes. El viento soplaba suavemente. Las hojas de otoño danzaban a su alrededor, y Harold Whitmore, de 78 años, finalmente lo entendió. No todos los secretos son una maldición. Algunas son solo verdades que esperan el momento adecuado. Y no todo dolor es castigo. Algunas son simplemente amor que no ha encontrado su camino. Hasta ahora. Regresó a casa. Margaret lo estaba esperando en el porche. Ruth estaba con ella. Las dos mujeres que le habían dado una segunda oportunidad. La esposa que se quedó a pesar de las mentiras. La cuñada que perdonó a pesar de la pérdida. Harold subió las escaleras. Se sentó entre ellos y miró al horizonte donde antes brillaba el lago. ¿Qué te parece?, dijo.
Acerca de plantar un jardín allí, en el lecho del lago, Margarita sonrió. Creo que es perfecto. Ruth asintió. A Catalina le encantaría. Y así se decidió. Un jardín en lugar del lago, flores en lugar de agua, vida en el lugar del silencio. Los ancianos habían caminado hasta el lago. El agua había revelado una puerta. La puerta había revelado la verdad, y la verdad finalmente había hecho libres a todos. No todos los ecos son inquietantes. Algunos simplemente anhelan ser escuchados. Y no todas las puertas cerradas albergan monstruos. Algunos solo albergan a personas que necesitaban ser encontradas. ¿Crees que el pasado puede encontrarnos? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, y la próxima vez que el agua baje, presta atención. Quizás haya algo esperando ser descubierto.